Y ahora en Sin Maquillaje presentamos el comentario de la periodista y politóloga Angely Moreno. Buenos días, mi gente. Bueno, estamos aquí compartiendo con ustedes este jueves, ya casi finaliza la semana, y ustedes saben que no podemos dejar de pasar por alto hacer un análisis politológico de lo que está pasando ahora mismo en Haití. Yo quiero que ustedes entiendan al final de este comentario qué es lo que está pasando en Haití y hacia dónde vamos. Lo primero es que ustedes sepan que en Haití, desde antes del 2015, o déjenme ponerle fecha, después del gobierno de Duvalier en 1986, todo lo que ha habido después de ahí ha sido mucho caos. Pero en el año 2015 la crisis se agravó un poco más porque habían factores como por ejemplo la corrupción que hicieron que estallara un poco más lo que pasaba ahí. Pero lo que hemos tenido en Haití desde el 2015 hasta el día de hoy es un periodo de ingobernabilidad. ¿Qué es ingobernabilidad en un Estado? Es un periodo donde se conjugan muchas cosas, problemas políticos, económicos y sociales, que hacen que el gobierno de turno sea imposible establecer un orden y gobernar con lo que tenía para ese periodo. Entonces, esto es un periodo de ingobernabilidad. Ahora bien, ¿qué catalizó la crisis que tuvimos en Haití después del 2015? En el 2015 teníamos que hacer elecciones en Haití, las elecciones se hicieron, ganó Jovenel Moïse. Cuando gana Jovenel Moïse, la oposición dice hubo fraude, entonces se van a elecciones de nuevo. Un año después, en el año 2016, gana nuevamente Jovenel Moïse, ya la oposición no tuvo más nada que decir, pero se opuso a que él tome posesión y él tuvo que tomar posesión en el 2017, precisamente en el día 7 de febrero del 2017. Cuando él toma posesión, señores, nunca hemos dejado, quiero que sepan que no ha pasado el periodo de ingobernabilidad. Siempre ha habido un caos que tiene que ver con cómo se está sintiendo la población, la clase política y la economía en ese momento en Haití. ¿Cuáles son los elementos que catalizaron esta crisis? Para mí son 6. Primero, corrupción, la gente pedía fin de la corrupción, fin de la impunidad, la desigualdad social. Quiero decirles que una persona ahora mismo en Haití, el 60% de la población, o sea, 6 de cada 10 haitianos ganan menos de $2. Eso quiere decir que un haitiano por día, de ese 60%, gana 110 pesos. Vamos a ponerle el dólar a 60 pesos. Son 110 pesos por día. ¿Quién come? ¿Quién vive con 110 pesos? Pero el tema de la desigualdad social es un tema que también han peleado los haitianos. Y estos 3 puntos que digo aquí al principio es algo general en el mundo entero. En la República Dominicana en el 2017 también estábamos peleando por el fin de la corrupción y la impunidad y de la desigualdad social. Entonces, lo hizo Colombia. Lo está haciendo Colombia ahora, lo hizo Chile, ya lo hicieron otros países. Entonces, eso es algo general porque la población ha despertado y ha entendido su rol dentro de la sociedad. Entonces, se parece un poco a lo que ha pedido la República Dominicana los últimos años, solo que el método de lucha de los haitianos y de los dominicanos es distinto. Suele ser ¿cómo que se dice? Más agresivo y violento. Ellos queman cosas, ellos rompen todo y eso. Con relación a estas cosas que fueron pasando, también se agravaron por la ocurrencia del terremoto del 2010 y también por lo que pasó con los huracanes que hemos tenido últimamente. Y finalmente, lo que puso la tapa al pomo del tema haitiano fue la pandemia. Entonces, ¿qué sucede? Estos reclamos sociales, junto a lo que estaba pasando también con relación a la ocurrencia de estos fenómenos que son externos al gobierno, pues se empezó a radicalizar la oposición, se cancelaron las elecciones legislativas y se disolvió el Parlamento y luego se postergaron las elecciones presidenciales. Por un lado, como yo les dije al principio, que Jovenel Moïse comenzó a gobernar en el 2017, 2 años después de la primera elección, él entendía, y yo realmente creo que era así, que como su periodo comenzó en 2017 y es de 6 años, él tenía que concluir el 7 de febrero del 2022.
pero el país pedía a gritos que él renunciara, incluso después del primer mes, porque ante todo esto nunca hubo un periodo de gobernabilidad en Haití. Entonces, ¿qué sucede? Después de que pasa todo esto, ¿qué crece? Crece la inseguridad, crece la corrupción en tiempo de pandemia, crece la desigualdad, tenemos una crisis económica, tenemos una crisis política, tenemos una crisis social. Yo no he visto un gobierno que escape ileso de una crisis económico, político y social. No he visto nunca esto. Empezaron los secuestros a agravarse, la creación de pandillas que tomaban los barrios, las elecciones fueron pospuestas para el próximo 26 de septiembre, las elecciones presidenciales, y él hablaba de que se hiciera también una reforma a la Constitución para septiembre de este año, cosa que no estaban de acuerdo ni la comunidad internacional ni tampoco la oposición. Entonces, todo esto ocurrió en un periodo de ingobernabilidad. ¿Qué es lo que entiendo yo que debió de haber pasado en Haití? Primero recordarles que Jovenel Moïse era politólogo igual que yo y él sabe lo que esto podría acarrear para él. Él denunció primero que había un plan para asesinarlo y de esto culpaba parte de la oligarquía. Eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Hay unas interrogantes que quedan. Por ejemplo, él solicitó intervención de la comunidad internacional el día 20, hace más de 15, 20 días que él solicitó esto. ¿Por qué la comunidad internacional solamente el día de ayer que fue asesinado intervino en el conflicto? Eso es lo primero. ¿Habrá dejado él algunos documentos, alguna grabación de lo que podría haberle pasado y quién era directamente responsable? ¿Qué sabrá la primera dama de esta trama que había en contra de él? ¿Podrá ella recuperarse y posteriormente ofrecer alguna luz de lo que está ocurriendo? ¿Tendrá... porque ya se dijo el día de hoy, que era una de las interrogantes, ¿por qué su equipo no recibió nada, ni una picadura de mosquito? Pues porque el equipo que entró decía que era de la DEA. Lo que entiendo que debe pasar a partir de ahora en Haití es llamar a un diálogo, llamar a calmar a la población, estabilizar el país a nivel de seguridad, sentarse a hablar todas las fuerzas, como aquí, por ejemplo, se propuso con el tema de la pandemia, y resolver el conflicto. Eso es lo que debe de pasar en Haití, porque no está bien que vayan a elecciones, no está bien que elijan absolutamente a nadie, porque hay un periodo de ingobernabilidad que aún eligiendo a quien sea el día de hoy, vamos a estar en el mismo problema.